Dice Filipenses capítulo número 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que el Señor les bendiga a través de la palabra. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. En mi iglesia siempre decimos, Dios es bueno, y el pueblo responde, todo el tiempo. Y luego decimos, todo el tiempo, y el pueblo responde, Dios es bueno. ¿Qué tal si lo practicamos en esta mañana? ¿Vale? Ok. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Amén. Dios es verdaderamente bueno. Usted está aquí en esta mañana porque Dios es bueno. Yo le quiero dar gracias al pastor, a la pastora, por haberme invitado. Algunos de ustedes ya estuve por aquí el año pasado con la obispa y con varios otros que vinieron conmigo y vinimos a conocerlos, ¿verdad? Pero esta vez hemos venido a darle inicio al lanzamiento oficial de la conferencia anual de la Global Methodist Church, de la Iglesia Metodista Global de México. Y eso es motivo de regocijo para nosotros, porque por falta de una mejor definición, ahora sí ya somos oficiales dentro de la República Mexicana. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, para mí es un gozo estar aquí con ustedes.
y poder traerles esta palabra. Que tiene que ver, tiene que ver más que todo con Mateo 6:33, ¿verdad? Que dice, buscar primero el reino de Dios, su justicia, y luego ¿qué sigue? Sí, entonces, a mí siempre me ha llamado la atención este asunto de buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y cuando he leído este capítulo 3 por parte de Pablo, que ha escrito a los filipenses, pero también para nosotros, me he dado cuenta de que si vamos a tomar en serio esta cuestión de entregarnos a Dios totalmente para buscar primero el reino de Dios, su justicia, si vamos de verdad a convertirnos en un cristiano seguidor de Cristo, un cristiano, yo le llamo cristiano practicante, no cristiano de diente para afuera nada más, sino de un cristiano practicante, vamos a tener que convertirnos en esa persona que Dios verdaderamente utiliza para su obra aquí en la tierra. Si vamos a convertirnos en una persona a quien Dios continúa bendiciendo, porque vivimos dedicados a las cosas de Dios, porque nos preocupamos por la santidad de la cual acabamos de predicar. Dicho sea de paso, anoche cuando me invitaron a predicar, también prediqué yo acerca de la santidad, ¿no? Así es que yo creo que Dios nos quiere traer un mensaje a todos nosotros. No es casualidad. En el mundo del Señor no hay casualidades. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que queremos ver aquí hoy es que si todo lo que dice Pablo aquí es verdad, y yo creo que es verdad, tendremos que hacer algunos ajustes, tendremos que hacer algunos cambios prácticos en nuestras vidas. Al mirar el pasaje de hoy, yo me doy cuenta que Pablo nos está platicando acerca de su propio esfuerzo, del esfuerzo que él hace por buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Pablo nos da muy buenos consejos, creo que son buenísimos, para que nosotros podamos también pasar por esa transición espiritual por la cual él mismo tuvo que pasar para poder darle testimonio al mundo de que su vida, aún aquí en la tierra, era una vida donde el reino de Dios y su justicia era su mayor preocupación, era su mayor prioridad, era lo de más importancia para él. Y lo primero que quiero destacar yo en este pasaje es que para poder convertirnos en ese cristiano practicante, ¿cuántos quieren ser cristianos verdaderamente practicantes? ¿No? Eso de diente para afuera como que no nos funciona muy bien, ¿no? O sea, lo primero que tendremos que hacer es cambiar nuestras prioridades. Cambiar nuestras prioridades. Si queremos dejar de ser solo un cristiano profesante, para convertirnos en un cristiano practicante, tendremos que cambiar nuestras prioridades. Y por supuesto, decir esto sin diferenciar entre uno y otro, sin diferenciar en decir, bueno, ¿quién es un verdadero cristiano? ¿Quién es un cristiano practicante? ¿Quién es un cristiano profesante nada más? Yo creo que tendríamos que tratar de definirlo primero, ¿no? Porque a mí me inquieta, ¿no? Cuando alguien dice hay que dejar de ser un cristiano profesante para ser un cristiano practicante, pues yo necesito saber qué quiere decir cada una de esas dos cosas, ¿verdad? Entonces el cristiano profesante ha creído en Dios. El cristiano profesante ha profesado o bien en privado o bien en público, preferiblemente en público, que Cristo es su Salvador y ama a Dios y le da gracias a Dios por haberlo salvado, mientras que el cristiano practicante, aparte de haber creído en Dios, aparte de haber profesado en público que Cristo es su Salvador, aparte de decir que ama a Dios y le da gracias a Dios por haberlo salvado, también quiere dedicar su vida a Dios y santificar su vida para que se cumplan los propósitos de Dios en él o en ella y pueda dar testimonio de una nueva vida en Cristo. Si nos regresamos a la lectura de hoy, nos vamos a dar cuenta que Pablo, al conocer a Cristo Jesús, dejó detrás todo aquello que de acuerdo a la carne
Y de acuerdo a cómo el mundo tiende a medir el valor de una persona, él dice, todo esto para mí, que antes era ganancia, que antes eran cosas para mí, ya no me sirve. Para ser más exacto, dice en el versículo 4, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego empieza a darnos toda una serie de razones por la cual él podría ser alguien que confiara en la carne. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, este señor es nivel, puro nivel. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, tan celoso del Señor, tan celoso de Dios, que fue perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, dice que se basa en la ley, irreprochable. O sea, sin que nadie le pudiera reprochar algo. Pero luego el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos y hermanas, ¿podrían ustedes tomarse un momento para pensar en cuáles son esas cosas que, siendo actualmente ganancia para ustedes, ustedes quizás tengan que perder, ustedes quizás tengan que sacrificar, ustedes quizás tengan que entregar al Señor por amor de Cristo, de manera que usted pueda convertirse en ese cristiano practicante que Pablo fue? La transformación de Pablo es evidente en ese versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es evidente que Pablo quería comunicarle a la iglesia de Filipo que ya su celo, ya su gozo de vida no estaba en ser un israelita excelente, sino más bien que en por amor a Cristo ser un ejemplo excelente de la vida del hombre que dio su propia vida por amor a él. Ustedes entienden eso. Ustedes entienden que lo que Pablo nos está pidiendo que dejemos atrás es como muestra del amor hacia aquel que por amor a nosotros lo dio todo. Y es evidente que la vida de Pablo tomó un giro, que él cambió sus prioridades de vida. Es evidente que Pablo toma una decisión de vida muy intencional. Las prioridades son intencionales, no pasan por casualidad, no pasan porque bajaron del cielo. Las prioridades son intencionales, obra nuestra, y las tenemos que alinear con el fin de poder obedecer, con el fin de poder de vivir en cuerpo y alma a ese mandamiento que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento principal y por ende debe ser también nuestra principal prioridad. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo sirvo a la iglesia, soy pastor. Muchos de ustedes, el pastor, la pastora, ustedes los líderes de la iglesia, todos servimos a Dios, pero ¿será que verdaderamente lo estamos haciendo por amor? Yo quiero llegar a servir a mi Dios por amor a Él. No por obligación, no porque recibí una ordenación como clero, no por nada, sino porque lo amo. Porque eso es lo que Él me ha pedido en este mandamiento principal. Ese es el mandamiento principal. Por ende, también debe ser nuestra prioridad principal. Y debe ser nuestra prioridad principal desde el momento en que somos justificados por la fe al creer en Cristo Jesús, hasta que, habiendo pasado por todo un proceso de santificación que se extiende, dicho sea de paso, a lo largo de nuestra vida, lleguemos ustedes y yo a ese nivel de perfección que habla Pablo aquí. Él dice: para aquellos que somos ¿qué? Perfectos, ¿sí? Pues que lleguemos a ese nivel de perfección en amor,
¿no? No perfección de que ya no tenemos pecado, no perfección de acuerdo al como el mundo define perfección, sino perfección en ese amor de Dios, en ese amor hacia Dios y hacia el prójimo que Dios nos ha mandado a tener, mis queridos hermanos. Y si usted tiene algún problema entendiendo estas cosas, yo quiero que simplemente piense usted en las prioridades que usted tiene hoy en su vida. ¿Cuáles quieres que sean? Cualquiera que sean sus prioridades, son prioridades. ¿Saben por qué? Porque usted ha decidido que sean prioridades. No hay ninguna otra razón. Nadie lo forzó, nadie lo obligó. Usted decidió, esta es mi prioridad de vida. Usted lo ha decidido. Usted en algún momento decidió que ese algo, que sea lo que sea, o a lo mejor no es un algo, a lo mejor es un quién, no sé, que usted le va a invertir tiempo, que usted, como se dice vulgarmente, va a darle sangre, sudor y lágrimas, que usted le va a invertir tiempo y empeño y dinero. ¿Por qué? Porque fue su decisión. Porque usted en algún momento lo hizo su prioridad. ¿Saben ustedes, hermanos, que si usted va a llegar a ser un cristiano practicante, usted en algún momento va a tener que cambiar sus prioridades? O sea, no nos conformemos con ser salvos. Como decía yo ayer en el sermón que prediqué ayer, o sea, yo estoy feliz de que soy salvo. Estoy feliz de que tengo una promesa de vida eterna, pero Dios no me ha llamado a que yo simplemente me goce con esa salvación. Dios me ha llamado a que yo la comparta con otras personas y que el día que Él me lleve conmigo, yo pueda llevarme a algunas personas conmigo. Y aquí todos conocemos personas que queremos llevarnos con nosotros al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, ¿sabe usted que Dios se puede pasar toda una vida llamándolo a uno, hablándole a uno? Pero hasta que usted no decida amar a Dios por sobre todas las cosas, hasta que usted no decida conocerle, ojo, no como usted quiere conocerlo, sino como Él quiere ser conocido. ¿Sí? Hasta que usted no decida honrarlo, no como usted piense que es honra, sino como Él quiere ser honrado. Hasta que usted no empiece a glorificarlo, no como usted piense que está glorificando al Señor, sino como Él quiere que usted lo glorifique. Hasta que usted no empiece a servirle a Él por sobre todas las cosas, Él nunca va a ser nuestra primera prioridad. Y si usted todavía no ha respondido a este llamado del Señor en su vida, solo existe una razón: Dios no es prioridad para usted. Dios nos llama. A veces nos llama toda una vida primero para salvarnos, ¿verdad? A través de esa obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y después nos llama y nos sigue llamando para santificarnos por medio de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y Él nos llama, pero nosotros tenemos que responder. El trabajo de Dios, la obra de Dios es llamarnos. La obra nuestra es responder a ese llamado. El que uno sepa que Dios lo está llamando, oiga, no vale de nada hasta que uno responda correctamente al llamado de Dios. Y la realidad es que algunos de nosotros todavía no hemos respondido al llamado, y otros hemos respondido, pero nos estamos quedando a mitad de camino. Otros nos escondemos. Otros huimos de ese llamado. Yo, por ejemplo, corrí por años, me escondí por años. Yo conocí al Señor en el año 1978, para ser más preciso, el 17 de diciembre de 1978. Y fui cristiano profesante, cristiano de diente para afuera, como decimos en mi país, pero no fue hasta hace unos 20 años que tomé la decisión, presten atención, tomé la decisión
de responder al llamado que Él había puesto sobre mi vida, porque hasta entonces vivir por Cristo y con Cristo no era una prioridad para mí. Fue entonces que yo tomé la decisión de esforzarme para ocuparme en mi salvación, como dice la palabra, con temor y con temblor. Fue entonces que dejé de ser en Estados Unidos, a las personas que eran como yo le dicen churchy man, hombre iglesiano o hombre de iglesia, churchy man, churchy woman, ¿sí? Ese era yo. Yo era un churchy man. No faltaba a la iglesia. Enseñaba, ayudaba de vez en cuando con la escuela dominical a los niños de cuarto y sexto grado. Cantaba en el coro, no tanto porque quería servir, sino porque a mí me encanta cantar. Yo hacía todas estas cosas. Como le decía yo al pastor en camino acá, yo sabía de Jesús, pero no conocía a Jesús. Fue entonces que dejé de ser ese churchy man para vivir como un hijo de Dios. ¿Quién me obligó? Nadie. ¿Quién me forzó? Nadie. Dios me llamó y me dijo, ven y estemos en cuenta. Me dijo, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y escuchas, presten atención, si quieres y escuchas, comeréis el bien de la tierra. Si no quieres y quieres seguir siendo un rebelde, seréis consumido a espada, porque mi boca, la boca de Jehová, lo ha dicho. Dios me dijo, escoge al mundo o escógeme a mí. Y yo escogí. Y alguien aquí también debe de escoger en el día de hoy, porque quiero que sepan que esto de responder al llamado de Dios es una habilidad que Dios nos da a todos. No es que yo tenga la habilidad para responder y usted no, la habilidad nos es dada a todos. Todos podemos responder. Y por libre albedrío tenemos la opción de responder sí o responder no. Responda que sí hoy. Todos podemos responder al llamado de Dios, pero no todos, este es el problema, no todos queremos responder al llamado de Dios. Muchos, quizás todos, conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Dios lo llamó, le dijo que fuera a la ciudad de Nínive. Y allí en desobediencia él se dio la vuelta, se fue a Jope a montarse en un barco que iba para Tarsis, ¿no? Bueno, en mi caso, Él me ha llamado desde que tengo 9 años. 9 años. Pero yo corrí y me fui por otros caminos. Y al final Dios me dijo, ya no corras más. Ya no juegues más. Esto es en serio. Esto es en serio. Ven y estemos en cuenta. Hermanos, si Dios te está llamando a ti en esta mañana, Dios no está jugando. Respóndele y respóndele en obediencia. No sea que Dios tenga que intervenir en tu vida de manera un poco más radical, como lo hizo en la vida de Jonás y como lo hizo en mi propia vida. En la vida de todo cristiano hay un momento puntual de entrega, donde uno toma la decisión de seguir a Cristo y dedicarle su vida a Él. Donde aquello del corito, dejo al mundo y sigo a Cristo, es real en nuestras vidas. Dice Pablo en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son ¿qué? El sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En otras palabras, Pablo dice que cuando Dios nos llama, es porque esa es su voluntad. Porque es su voluntad que todos seamos salvos, que todos nos santifiquemos, que todos vivamos en santidad, que seamos santos como Él es santo.
Somos nosotros los que tenemos que alinear, ajustar nuestras prioridades con la voluntad del Señor. Asimismo lo hizo Cristo, ¿verdad? Ahí en Mateo 26:36, cuando el Señor está desesperado en el momento probablemente más oscuro de su vida, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y así lo tenemos que hacer nosotros. Así tenemos que responder nosotros al llamado de Dios. No sea como yo quiero. Yo no quise responder por muchos años. Y todavía hay cosas en mi vida a la cual no quiero responder. Pero cada vez que no quiero responder a algo, me he acordado de que yo he decidido obrar, trabajar, ¿no? Solucionar, como dicen los americanos, work out your salvation, ¿no? Solucionar mi salvación con temor y temblor. Y yo quiero que ustedes estén seguros, hermanos y hermanas, de que todo lo bueno que nos pasa en nuestras vidas, todas las bendiciones que recibimos en nuestras vidas, llegan a nosotros por vía de la voluntad de Dios, combinada con nuestra decisión intencional. Subraye esa palabra aquí en su frente, aquí en su mente. Intencional, de aceptar la voluntad de Dios, de aceptar las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Así es que el llamado hoy es a alinear nuestras prioridades con la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Está en la palabra de Dios. Tenemos que entender que Dios intencionalmente nos llama a ti y a mí a una vida de reino. A una vida de reino, y ustedes y yo tenemos que intencionalmente también responder a ese llamado. Si su llamado de Él a nosotros es intencional, nuestra respuesta también tiene que ser intencional. No puede ser a medidas, no puede ser porque alguien me empuje, no puede ser para quedar bien con el pastor, no puede ser para que todo el mundo me vea, no puede ser para que la gente vea el cambio en mí. Tiene que ser porque yo intencionalmente reconozco que mi deber es responder al llamado de Dios. No podemos seguir tratando de ajustar nuestra senda espiritual a las condiciones que nos rodean. No podemos seguir viviendo a la deriva del viento como andamos viviendo muchos, ¿verdad? Como velero en el viento pero sin vela, viviendo en las emociones y en los deseos. Seguir a Cristo no se trata ni de emociones ni de deseos. Si yo viviera por mis emociones y mis deseos, probablemente no estaría aquí predicándoles hoy. De hecho, probablemente no estaría en ninguna iglesia. Aquellos que viven de acuerdo a sus emociones y deseos, hermanos y hermanas, terminan sufriendo las consecuencias de sus emociones y sus deseos. Las emociones y los deseos raramente nos llevan a donde debemos ir. Déjame repetir eso. Las emociones y los deseos raramente nos llevan a donde Dios dice que debemos ir. Por ejemplo, cuando ustedes van a trabajar, todos los días van a trabajar, y van a trabajar de acuerdo a sus deseos y emociones. ¿Cuántos de ustedes se levantan por la mañana y dicen: hoy no voy al trabajo porque no tengo ganas de soportar a esos odiosos que trabajan conmigo? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Ninguno, ¿verdad? Pero está el deseo, está la emoción. No, hombre, ¿para qué ir? Yo creo que la mayoría de nosotros, aun cuando sentimos que no queremos ir al trabajo para no tener que lidiar con ese jefe que nos cae súper gordo, rápidamente nos aconsejamos, ¿verdad? Y bueno, nos levantamos de la cama, nos tiramos al baño, nos ponemos la regadera, ¿verdad? Nos cepillamos los dientes, nos peinamos, nos vestimos, nos tomamos el café mañanero, nos montamos en el coche y nos vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque sabemos que el que no trabaja
no comen. Sabemos que aunque las ganas nos falten, el poder de las cuentas que tenemos que pagar y los sueños que queremos alcanzar nos obligan a trabajar. ¿Cierto o no? ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, el poder de cumplir con nuestra familia nos obliga a trabajar, ¿cierto? Así que trabajamos no porque tengamos ganas, no porque tengamos deseos, sino más bien porque tenemos obligaciones y compromisos. Y es aquí donde está el problema para algunos de nosotros en cuanto a poner a Dios ante todas las cosas. El problema está en que Dios, aquel que nos provee todo, aquel que nos ha dado hasta la propia vida de su Hijo unigénito, todavía no es lo suficientemente importante para nosotros como para adorarlo, para honrarlo, para exaltarlo y obedecerlo, aun cuando no tenemos ganas. Repito, nuestros deseos y nuestras emociones raramente nos llevan a donde debemos ir. No les preste mucha atención. Más bien, llévelos en oración al Señor. Y deje que el corazón cheque su corazón y vea, ¿no? Y mira si hay en mí camino de perversidad, dice la palabra, ¿verdad? Y enséñame a caminar por este camino que tú quieres que yo vaya. La vida del cristiano no es de emociones, no es de deseos, es de obediencia y es de establecer prioridades por amor a Dios. Por eso tenemos que aprender que cuando uno busca primero el reino de Dios, uno no vive de acuerdo a sus deseos, uno vive de acuerdo al llamado que nos hace Dios. Yo vivo por su llamado, no por la manera en que yo me sienta cerca de su llamado. ¿Se entiende eso? Yo vivo por su llamado, no por la manera en que yo me sienta cerca de su llamado. Dios no me trajo a predicar aquí hoy porque a mí me dio la gana. De hecho, yo ni sabía que iba a predicar aquí hoy. El hermano lo dijo. A mis hermanos queridos que ¿cuánto hace que no nos vemos? Mucho, ¿verdad? ¿Qué será? ¿15 años? Más o menos por ahí, ¿ok? Eran miembros de mi iglesia, de mi segunda iglesia, allá en Houston. Y bueno, o sea, ellos se enteraron anoche, los despertamos, de hecho, ¿no? Y se enteraron porque yo llamé a mi esposa y le dije, oye, ¿qué crees? Que tengo que predicar en Saltillo. Me dice, ¿y por qué no llamas a Primi? Le dije, no, pues llámala tú, que estás despierta todavía, ya yo me voy a dormir, ¿no? Y entonces lo llamaron, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo ni sabía que iba a predicar aquí hoy, pero aquí estoy, independientemente de las ganas que tenga de hacerlo o no. El Señor tenía planes de que yo aquí predicara hoy. Alguien aquí, no sé quién, alguien aquí necesita escuchar el mensaje, a lo mejor somos todos. Porque en el reino de Dios se hace lo que dice el rey. Ahorita cantábamos del rey. En el reino de Dios se hace lo que dice el rey, y el rey dijo que yo tenía que predicar aquí hoy. Al rey no se le cuestiona, al rey solo se le obedece. Hermanos, yo quiero decirle a alguien aquí en esta mañana que se apure, a responder al llamado que Dios le está haciendo. A lo mejor Dios no lo está llamando a un pastorado como me llamó a mí, pero de pronto Dios te está llamando a ser un ministro sin ser pastor. De hecho, todos somos llamados a ser ministros, pero no todos somos llamados a ser pastor. Yo creo que mucha gente mira a los pastores y dice, ay, qué bueno sería tener un trabajo de pastor. Y hermanos, repito, dele gracias a Dios que usted no ha sido llamado a ser pastor. En mi país hay un dicho, es muy cubano. Cuando algo es muy difícil, uno dice, esto no es jamón.
Esto no es fácil. ¿Sí? El ministerio como vocación no es jamón. La gente se me acerca y me dice, ay, yo quisiera vivir como el pastor. Y es entonces que yo miro a la gente y les digo, no sabes lo que tú estás diciendo. Para empezar, cuando uno es pastor, no le pierden a uno ni pie ni pisada. ¿Cuántos pastores dicen amén? Aparte de eso, el diablo me odia. ¿Sabían ustedes que el diablo me odia? Y que me acecha constantemente porque él sabe que al afligir al pastor puede dividir a las ovejas. Uno siente presiones de adentro, presiones de afuera, presiones de arriba, especialmente las de arriba. Las expectativas se hacen cada vez más altas. Todo el mundo tiene una pregunta que hacer y una opinión acerca de cómo hablo, de cómo me visto, de cómo me muevo, qué coche manejo, a qué lugares voy, con quién salgo, con quién entro. Que no me gusta esa música, pastor, que está muy alta, que bájenle. Que si los niños se salen y a los papás no les importa. Que pastor, ore por fulano, ore por mengano, ore por sutano, bendice a mengano y reprende a perengano. Ustedes no tienen idea lo que es pastorear una congregación. Una vez hasta se me acercó alguien, y ustedes no saben quién fue, pero no lo vamos a decir aquí en público. Una vez se me acercó alguien a decirme que quería ser mi agente de imagen personal. Y saben, hermanos, al principio de mi ministerio esas cosas me dolían y me molestaban. Pero créanme que por la gracia de Dios, yo estoy tan ocupado dejando que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, que honestamente ya no me importan los comentarios y las peticiones ridículas que haga la gente, porque a decir verdad, la única imagen que a mí me importa tener es la imagen de mi Rey de Reyes y Señor de Señores, la imagen de mi Jesús. Así es que el pastorado no es para todos, pero el ministerio sí lo es. Al comenzar a buscar primero el reino de Dios y su justicia, a mí Dios me llamó al pastorado y yo respondí, pero a lo mejor a usted lo está llamando a otras cosas. Quizás a alguno le está diciendo, para que puedas buscar primero el reino de Dios y su justicia, si de verdad, perdón, quieres primero buscar el reino de Dios y su justicia, perdón, te llamo a dejar atrás de una vez por todas tu pasado. A veces no buscamos el reino de Dios y su justicia porque estamos atados al pasado. Es que mi pasado es muy fuerte, pastor. Pero quizás a eso es a lo que te está llamando a Dios hoy. A lo mejor te está diciendo, si verdaderamente quieres buscar primero el reino de Dios y su justicia, te llamo a darme tu corazón. Te llamo a entregarme tu orgullo. Te llamo a perdonar a tu hermano, a perdonarte a ti mismo. Te llamo a reconciliarte con tu esposo, con tu esposa. Te llamo a emplear más tiempo con tu familia. Te llamo a que veas todo el mundo a través de los ojos míos, no a través de los tuyos. Te llamo a que seas más puntual y más disciplinado en tu relación con Dios y en tus disciplinas espirituales. Te llamo a que confíes más en mí y me entregues tus cargas. Te llamo a que no juzgues a los demás. Te llamo a que me sirvas más y me dediques más tiempo a mí diariamente. Te llamo no a que seas pastor, te llamo a que seas mi ministro y a que vivas en santidad. Te llamo a que dejes todas estas cosas atrás, como dejó Pablo todo lo que dejó atrás, su orgullo de ser israelita de israelitas, su orgullo de ser fariseo. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Hermano, hermana, cada uno Dios nos llama de acuerdo a su propósito. De manera que dentro de su plan, usted y yo podamos convertirnos en ese cristiano practicante que busca primero el reino de Dios y su justicia, teniendo fe incondicional de que todo lo demás
todas aquellas cosas que a veces se nos convierten en nuestras prioridades, nos serán añadidas por la gracia de Dios. A cada uno también Dios nos ha dado la habilidad de responder a su llamado. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cómo responderá usted? Dios nos llama a todos. Ya les di algunos ejemplos de qué es a lo que Dios nos está llamando. Yo me pregunto si usted va a responder con la misma apatía y con la misma falta de interés y con la misma rebeldía de siempre, o si usted hoy le va a decir a Dios, Dios mío, hoy decido intencionalmente poner mis prioridades en orden y alinearlas con tu voluntad. Si el que yo te ame con todo mi corazón, si el que yo te ame con toda mi alma, si el que yo te ame con toda mi mente y con todas mis fuerzas, Señor, es importante para ti como para demandarlo de mí, como para ordenarlo de mí, entonces yo respondo a tu llamado. Y como hizo Pablo, poniendo a un lado mis deseos y mis emociones, me someto a tu perfecta voluntad para conmigo y decido por fe que esta será mi mayor prioridad de hoy en adelante. Esa es la propuesta para todos nosotros en esta mañana. Y Dios, no yo, pregunta, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas otras cosas te serán añadidas. Dios te llama a vivir en santidad. Sea lo que sea que ha sido tu prioridad hasta el día de hoy, sea lo que sea que tú has puesto antes que Dios en tu vida, hoy es el día. Hoy es el día. Yo no voy a hacer un llamado al altar ni nada de eso. Yo solamente quiero que ahí donde tú estás sentado, sentada, tú tomes esa decisión y tú hagas un compromiso con el Señor. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Así lo hizo Cristo. Y nosotros mejores que Él no somos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.